Con una goleada del Olimpia y un empate en el último minuto del Real Estelí con Municipal, finalizó la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Centroamericana 2024 y por eso hoy vengo a repasar lo que fue ya el cierre de esta jornada 2. Bueno, y ya cumplimos con los 8 partidos de la semana, 3 el martes, 3 el miércoles y los últimos 2 que se disputaron el día de hoy, como les estaba comentando, victoria del conjunto hondureño del Olimpia y empate entre chapines y nicaragüenses, Olimpia y Real Estelí. Por eso es que iban a comentar ya no solamente estos 2 partidos específicamente, sino también ya cómo quedan estos últimos 2 grupos que se completan, el C y el D, ya con las 2 jornadas disputadas. Vamos de una vez a repasar lo que fue el partido que se disputó a primera hora el día de hoy, cuando a las 6 de la tarde allá en Belmopan, en el FFB Stadium de Belice, el Port Loyola cayó 1-6 frente al Olimpia. Una goleada la que propinó el conjunto hondureño, que con un paso muy sólido consigue una victoria muy importante para irse cómodamente al liderato de su grupo, que ya casi vamos a repasar la tabla, pero sobre todo para ya ir pensando en la clasificación y no complicarse tanto como le sucedió en 2023 hasta quedarse ya por fuera de esa propia fase de grupos. Entonces, para el Olimpia, más allá de que la victoria era obligada ante un cuadro probablemente el más débil de todos los 20 participantes en esta Copa Centroamericana, entonces Olimpia necesitaba hacerlo y contundente, como lo terminó haciendo con los 6 goles. Un partido en el que realmente nunca se le complicó, más allá tal vez de la primera parte, en donde al Olimpia le costó mucho tener profundidad. Yo creo que el medio campo del conjunto catracho pudo haber hecho un poco más ante la poca resistencia que estaba ofreciendo el conjunto de Belice, pero sí, como con mucha displicencia estaba jugando el conjunto de Honduras. El primer gol llegó al minuto 16 por medio de la que ha sido su figura en estos 2 partidos hasta el momento, José Pinto, y ya después, apenas 6 minutos más tarde, llegó el empate del Port Loyola. Se llevó un susto ahí el Olimpia, pero que muy rápido, antes de irse al descanso, ya lo solucionó con el gol de Justin Arboleda. La segunda parte fue otra historia. Poco a poco, conforme avanzaban los minutos, tanto el Olimpia dejó de apretar el acelerador como el Port Loyola se rindió mucho a que ya había perdido el partido, y eso propició mucho más peligro en ataque del conjunto catracho, que al minuto 59 ya Edwin Rodríguez ponía el 3-1, Jorge Benguche al 61, 2 minutos más tarde, muy rápido, el 4-1, y ya se cayó por completo el partido. Al 77 llegó el 5-1 de Edwin Solano, y al 91 Josman Figueroa, que ya puso el 6-1 final para un paseo de este conjunto del Olimpia ya en Belice, y un Port Loyola que ya prácticamente empieza a despedirse de esta Copa Centroamericana, por lo que vemos precisamente aquí en la tabla de este grupo C. Como pueden observar, Olimpia en el liderato con 6 puntos, 4 unidades para el Antigua con un empate y una victoria. Después aparece el Águila, que apenas ha disputado una jornada, lo mismo que el CAI, eso sí, el conjunto salvadoreño que rescató el empate el día de ayer, mientras que el CAI sufrió una derrota, y el Port Loyola en el fondo ya con 2 derrotas, con un -8 en la diferencia de goles, muy lejos de poder competir matemáticamente, aún con posibilidades si consiguiera los 6 puntos, pero la combinación que se tiene que dar es prácticamente imposible, así que el Port Loyola empieza a decir adiós de esta Copa Centroamericana, y Olimpia, que como les decía, da un paso muy sólido allá a clasificarse previo a que finalicen las jornadas de esta fase de grupos, aunque va a descansar en la próxima fecha. Ya casi les comento cuáles son los partidos de la jornada 3, pero quiero hacerlo con todos los grupos. Antes de eso, sí, repasar lo que sucedió en el último partido del día y también de esta fecha, toda la semana, cuando Municipal igualó 1-1 frente al Real Estelí. Duelo de chapines y de nicaragüenses que se dio allá en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, y que todo parecía que iba a ser una victoria para el conjunto local, y en el último minuto apareció Harold Medina para igualarlo para un Real Estelí que evidentemente estaba apenas haciendo su debut, y no era que se le complicaba, digamos, la clasificación, pero no era un resultado del todo positivo, sobre todo esperando lo que hizo Real Estelí en la Copa Centroamericana 2023, y sí era en cambio muy positivo para Municipal. Al final pues todo cambia con ese gol al 95, se había puesto en ventaja Municipal con un golazo de Pedro Altán, que fue el jugador del partido en mi opinión, más allá de que al final Municipal no consigue la victoria, pero Pedro Altán, que fue quien llevó la batuta en el ataque del conjunto chapín y que ponía a ganar a su equipo apenas a la media hora de partido.
Eso sí, yo creo que a Municipal le faltó más vértigo en ataque, le faltó ir a buscarlo más y ya en los últimos 30-35 minutos se encerró frente a un Real Estelí que la verdad no había tenido un buen partido. Al final pues paga muy cara la derrota, no, pero la pérdida de esos 2 puntos el cuadro de Municipal, porque Real Estelí había perdido por completo la ofensiva en el medio tiempo, porque hizo el cambio sacando a Paulo Gallego, ingresando a Harold Medina, que bueno, a la postre yo creo que al técnico del Estelí, a Otoniel Olivas, pues podrá jactarse de que le salió bien porque es Harold Medina precisamente quien consigue el empate, pero más allá de eso, en el desarrollo del partido se perdió la referencia de un 9 del Real Estelí y empezó a atacar por las bandas en donde nunca generó ningún peligro, y cuando pudo llegar hasta el fondo, como no había nadie en el área, no podían referenciar, y entonces yo creo que ahí se equivoca un poco el Real Estelí, que insisto, más allá de eso, consigue el resultado que estaban buscando. No sé si para ellos lo positivo fue el empate, yo creo que por cómo se desarrolló el partido sí lo es, aunque no sé si lo que estaban buscando era la victoria, pero como estaba diciendo, en el desarrollo lo que vimos de Municipal tampoco fue abrumador, pero sí jugó un poco mejor. Ya después se equivoca en tratar de sostener el marcador y dejar que el Estelí fuera creciendo, cuando durante la última media hora fue muy poco lo que presentó el cuadro pinolero. Pero como les decía, lo importante al final, aunque por supuesto que el desarrollo también influye en lo que venga en las próximas jornadas, pero el día de hoy al menos lo que importaba eran los puntos, y el Real Estelí que salva esa derrota y consigue su primer punto en el debut de esta Copa Centroamericana. Aquí vemos la tabla del grupo D, como el Saprissa se mantiene en el liderato con 6 puntos de 6 posibles. Luego aparece Managua con 3 unidades y Real Estelí, que se coloca en el tercer lugar por el gol diferencia, porque saca un punto, el mismo que tiene también Municipal por lo que hizo el día de hoy y que había sufrido la derrota frente a Managua en la primera jornada, pero Real Estelí que se queda con un 0 de gol diferencia y Municipal con un -1, mientras que Guanacasteca, el otro conjunto tico, está en el fondo con ese -5, eso sí, con solo un partido disputado. Y ahora sí les quiero comentar las fechas de la próxima semana, los 8 partidos que tendremos en la jornada 3, que sí quiero nada más recalcar que van a descansar los equipos más fuertes, digamos, en el papel de cada uno de los grupos. Los que eran cabezas de serie: Herediano en el grupo A, Liga Deportiva Alajuelense en el grupo B, Olimpia en el grupo C y Saprissa en el grupo D son los que no tendrán participación la próxima semana. Pero los demás partidos, los 8 que sí se van a disputar, son Antigua frente a CAI, esto el martes en el Estadio Pensativo a las 4 de la tarde. Ese mismo día a las 6, Motagua, que jugará frente a Tauro en el Estadio Chalatucles de Tegucigalpa, y en la noche se cerrará con el Alianza Luis Ángel Firpo en el Estadio Cuscatlán a las 8 de la noche. Esto el martes. El miércoles 3 partidos más. A las 4, Águila frente a Portlayola en el Estadio Las Delicias allá en territorio salvadoreño. A las 6 de la tarde en el Estadio Independencia, duelo de nicaragüenses, Real Estelí que se va a enfrentar a Managua, y a las 8 de la noche para cerrar el día, Comunicaciones que se va a enfrentar a Maratón en el Estadio Cementos Progreso, mientras que el jueves cerraremos con los últimos 2 partidos a las 4 de la tarde. Aquí lo que he estado diciendo durante toda la semana, teóricamente CONCACAF pone que es en el Rommel Fernández, pero San Francisco había dicho que iba a jugar sus partidos de local y la propia CONCACAF lo había reportado en el Estadio Universitario de Penonomé, entonces eso está pendiente. El punto es que a las 4 de la tarde, ya sea en Penonomé o en Ciudad de Panamá, jugarán San Francisco y Diriangén, y a las 8 de la noche el partido que cierra la jornada, Municipal de Guatemala frente a Guanacasteca de Costa Rica en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. Y esos serán los 8 partidos de la próxima jornada. Mañana voy a hacer un en vivo por ahí de las 5 de la tarde, en el que voy a hacer un resumen, no de todos los partidos de esta semana, pero sí hablando un poco de las polémicas, de cosas en las que me hubiera gustado extenderme más en estos videos, algunos otros detalles que tal vez no comenté, y también para traerles mi 11 ideal de la jornada. Voy a empezar a hacer esto, si sale bien, el día de mañana, y lo voy a hacer en cada una de las jornadas de esta Copa Centroamericana, y también les voy a traer mi 11 ideal de la primera fecha, que evidentemente no lo pude hacer, pero lo voy a comentar muy rápido. Pero me voy a centrar sobre todo en esta segunda jornada y hacer también un tier list de los estadios que están participando en esta Copa Centroamericana. Entonces espero que puedan estar presentes y que me acompañen mañana, como les decía, ahí al final de la tarde. Estén ahí pendientes y van a ver la notificación. Pero de momento quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió el día de hoy con estos 2 partidos
de la victoria al Olimpia, de la salvada de último minuto que consigue el Tren del Norte allá en territorio Chapín. Así que los leo aquí abajo, dejen un like, compartan el video, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca el desarrollo de esta Copa Centroamericana. Y como les decía, nos vemos mañana para repasar todo lo que sucedió en esta fecha 2 de la Copa Centroamericana.